¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, este es un pequeño tutorial acerca de los cuidados del soldador convencional, del soldador que tenemos todos en un taller, y que más que todo está dirigido a mis alumnos que recién están comenzando a utilizarlo. En principio les presento mi soldador. Este soldador tiene muchísimos años, muchos años, y aún está de la misma manera que el día en que lo compré. Fíjense que está bastante recalentado, inclusive. Bueno, hay cosas que hay que tener muy en cuenta con el tema del soldador. Por ejemplo, el tipo de cable. El tipo de cable que tiene. En este caso mi soldador tiene un cable muy grueso, lo cual lo hace un poco difícil de poderlo manejar. Y hay otra cuestión que hay que tener muy en cuenta, y es que cuando uno deja el soldador hay que tratar de no dejar el soldador cerca del cable cuando uno lo apoya, porque uno mismo está destruyendo el cable y puede provocar un cortocircuito. Pequeño detalle. Para todo eso siempre es necesario utilizar un posasoldador. El posasoldador, en este caso, que tengo, bueno, es comercial, pero se puede fácilmente, se puede fabricar uno, no hay problema con respecto a eso. Hay otras cuestiones también que hay que tener en cuenta, como por ejemplo los tornillos prisioneros. ¿Qué son esos? Los tornillos prisioneros son estos tornillitos que tienen acá, que normalmente son tornillos Phillips, ¿sí? Que estos hay que tenerlos bien ajustados, pero no hay que ajustarlos en demasía. No hay que darle demasiado torque, porque si se cortan después es muy difícil sacarlos de acá y para poder retirar la punta, ¿sí? Esto es importantísimo, que estén bien ajustados y demás, y que me permitan que esta punta no tenga ningún tipo de juego mecánico. Con eso nos aseguramos de que el calor que genera la resistencia del soldador se transfiera perfectamente a la punta del soldador. Es importantísimo tener en cuenta la punta del soldador. La punta del soldador es fundamental. En este caso, la punta de este soldador es de tipo cerámica. Es una punta de cobre que tiene un recubrimiento de cerámica. Es importante la limpieza de la punta de cerámica sin que uno la destruya o la arruine, ¿no? Que uno arruine esta punta de prueba. Hay que tratarla con mucho cuidado. En principio se pueden limpiar las puntas de muchas maneras. Una forma de limpiar la punta, ¿sí?, puede ser utilizando resina. La resina, acá muestra un poco de qué se trata, ¿sí? También en algunos casos le llaman colofonia, ¿sí? Es una resina vegetal. Tengo un compañero de trabajo que en el lugar donde trabajamos hay unos pinos, entonces saca la resina de los mismos pinos y la reutiliza. Así que también se puede utilizar la resina que lloran, entre comillas, los pinos, y se puede fabricar perfectamente esta resina. También se compra en las ferreterías. En algunos lugares le llaman colofonia. Pero bueno, esta resina se coloca, por ejemplo, en este caso yo lo coloqué en una latita, ¿sí? Y lo que hice después es derretirla un poco con algo de temperatura. Hay que tener mucho cuidado, someterla a temperatura muy baja en la cocina con una chapa para impedir que esto comience a saltar y generar inconvenientes y quemaduras en la piel. Siempre hay que trabajar con mucho cuidado con el tema de la resina, pero una vez que ya la tengo hecha, que ya la tengo derretida y demás, la puedo trabajar perfectamente para limpiar la punta del soldador. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer de la siguiente manera. Acá tengo el soldador que supuestamente está caliente, ¿sí? Fíjense que al hundir la punta del soldador en la resina, ¿sí?, comienza a generar un vapor que no es conveniente inhalarlo, ¿sí? No es conveniente inhalarlo. Entonces, bueno, una vez que ya tengo la punta del soldador con algo de resina, ¿sí?, la puedo limpiar, por ejemplo, incluso con un cepillo de dientes viejo, ¿no? Fíjense que si yo limpio la punta del soldador con un cepillo de dientes viejo, fíjense qué sucede. Tengo una punta que está muy brillante. Es importante que la punta tenga un brillo bastante aceptable, lo cual indica que la punta está verdaderamente limpia, para que pueda de esa manera poder derretir el estaño. Se puede limpiar el soldador así en seco, como habíamos visto, o también se puede utilizar para eso. En las bases de los apoyasoldadores suele venir una esponjita, ¿sí? A mí me quedó muy poca esponjita
debido a las travesuras de mis gatos que me lo desarmaron, así que me quedó muy poca esponja de la original. Es una esponjita especial, entre comillas, que viene en estas bases, pero en este caso yo utilicé un fieltro de este tipo que encontré por ahí. Es un tipo de fieltro duro, ¿sí? Es malo, este lo encontré en la basura y lo reutilicé acá, ¿sí? Fíjense que tiene como 2 pedacitos de fieltro, ¿sí? Cortados a la medida, donde yo los pongo acá, ¿sí? Ahí quedan los fieltros que están secos, y entonces ¿qué tengo que hacer? Los tengo que mojar. Entonces mojo el fieltro, ¿sí? Voy presionándolo para que vaya humectándose convenientemente, y entonces ¿qué pasa? Este fieltro comienza a humectarse y esto me genera un fieltro humectado que me va a servir para poder limpiar la punta del soldador, ¿sí? Acá tenemos el soldador, lo pasamos bastante rápido, ¿sí? De forma tal de que esto no genere algún tipo de ignición, ¿sí? Y bueno, listo, tenemos la punta del soldador limpia. Es importante, nuevamente indico, no rascar ni dañar de ninguna manera la punta del soldador. ¿Qué podemos soldar? Normalmente se pueden soldar, por ejemplo, cables. Acá tenemos el caso de un cable. ¿Qué hago para soldar el cable? Bueno, lo tengo que pelar al cable en el extremo, ¿sí? De forma tal de que podamos tener el extremo libre para poderlo estañar, ¿sí? O también hay un pequeño truquito que se puede hacer con el soldador. Imaginemos que no lo pele nada. Imaginemos que este cable ahora es muy finito. ¿Y cuál es el problema del cable muy finito? Cuando yo lo pelo con el alicate me llevo varios pelitos, los corto, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer esto. Puedo con el soldador quemar esta parte, limpio la punta del soldador por supuesto y la retiro. De esta manera no hago una acción mecánica directamente sobre los pelitos del cable. Está de más decir que si yo pelo el cable y algunos pelitos de cable de cobre se me van, unos pelitos de cobre se van, la capacidad en corriente eléctrica del cable es totalmente distinta. Para poder soldar, imaginemos un cable con respecto a otro, lo primero que tenemos que hacer es estañarlo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, acá tengo el otro pedazo, el otro extremo, corto cada extremo. Y lo primero que tenemos que hacer es estañar las dos partes. ¿Esto qué quiere decir? Que para soldar dos cables tenemos que con el soldador estañarlo, ¿sí? Entonces apoyo el estaño sobre el cable y luego traigo el soldador y estaño la punta del soldador. Con el otro cable, con el otro extremo hago lo mismo. Imaginemos que este es otro cable al cual queríamos empalmar el anterior, ¿sí? Entonces acá lo soldamos y acá tenemos las dos puntas. Estas dos puntas son las que yo voy a soldar entre sí. Entonces junto las dos puntas, ¿sí? Espero que tengan una buena práctica con palitos chinos, ¿sí? Entonces listo. Al estar estañados es mucho más fácil poder soldar los dos cables. Lo único que tengo que hacer después es colocar un termocontraíble para poder aislarlo. Nada más, listo. Ahí tenemos el cable soldado convenientemente. Imaginemos ahora que tenemos que soldar un componente electrónico en un circuito impreso. Acá tenemos el caso, este es un circuito impreso de una placa perforada para hacer montajes experimentales. De un lado tiene el Pertinax solo y del otro lado el Pertinax hay pequeñas islas de cobre que son en donde vamos a soldar los componentes electrónicos. Esto lo puedo hacer de varias maneras. En principio puedo utilizar un elemento como este, que son los tercera mano, como se suele decir, que vienen con pincitas y demás, muy monono y todo eso, pero el tema es que no todo el mundo lo tiene. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer también? También puedo utilizar broches comunes de ropa. Entonces yo puedo capturar la plaqueta de esta manera, ¿sí?
de forma tal de que me ayude para poder soldar el componente que voy a montar sobre esta placa. Entonces es impresionante, puedo usar más cantidad de broches, como uno quiera realmente. Puedo usar otro broche, por ejemplo, para levantarlo desde acá, como ustedes quieran. Es importante tener una ayuda para poder hacer este tipo de montajes. Entonces imaginemos, por ejemplo, que vamos a soldar esta resistencia a la placa. Bueno, entonces tomamos la placa, vamos a colocar la resistencia, vamos a doblar sus patillas como corresponde, vamos a colocar la resistencia sobre la placa. Imaginemos que acá es donde se va a montar. Para que el componente no se caiga, uno puede hacer un pequeño doblez, ¿sí?, de ambos lados, para impedir que el componente se caiga, y también debo tratar de ser lo más prolijo posible para que el componente incluso quede a una cierta distancia con respecto a la placa. Para montar un componente es importante tener en cuenta que el componente no debe estar demasiado cerca de la placa ni demasiado alto tampoco, y bueno, y sobre todo la prolijidad. Pero bueno, acá vamos a ver el tema de la soldadura. Acá tenemos la plaquetita. Acá vamos a soldar esta resistencia, vamos a soldarle un punto, que con eso es suficiente para hacer la demostración. Lo primero que tengo que hacer es limpiar la punta del soldador, ¿sí? Primero que tengo que hacer es limpiar la punta del soldador. Luego me acerco al punto donde voy a realizar la soldadura, caliento un poquitito, un par de segundos, 1, 2, y ahí pongo el estaño. No muevo la punta del soldador y después lo saco. Listo. No empiezo a escarbar con la punta del soldador o tratar de emprolijar o de hacer que sea más prolija la soldadura. La soldadura sale prolija de por sí. ¿Por qué? Porque el estaño va a buscar el lugar que corresponde dentro de la plaqueta. A veces, para tener soldaduras también un poco más brillosas, también se puede utilizar un poco de resina vegetal en la punta del soldador. Eso es a gusto de cada uno, ¿no? Imaginemos que tenemos que desoldar este componente. Digo, bueno, no, listo, lo tengo que desoldar este componente. Este componente ya no va más ahí, tengo que sacarlo. Bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer de dos maneras. Lo puedo hacer utilizando este aparato. Este aparato es un desoldador, es una bomba de vacío que en su interior tiene un émbolo, ¿sí?, el cual se traba con un resorte y algo que lo destraba y genera la succión. Si yo lo destapo de este lado, voy a ver justamente el émbolo en la parte interior cuando lo empujo convenientemente. Siempre hay que tenerlo limpio, sobre todo en la punta esta, porque si no se puede deteriorar. Son muy delicados, muy débiles. Realmente voy a utilizar una palabra muy argentina, berretas. Así que hay que tener cuidado en el uso. Entonces, si yo lo que quiero desoldar es esto, en principio lo tengo que sujetar. Lo podemos sujetar de esta manera, por ejemplo. Lo podemos sujetar de esta manera, ¿sí?, de forma tal de que me quede la superficie lo más expuesta posible. Presiono el succionador, la bomba de vacío, y procedo a, en principio, calentar el punto de soldadura y después con la bomba succionar el estaño. Esto es una forma de hacerlo. Después se aprieta para que salga el estaño de los restos de la soldadura. ¿De qué otra forma también lo puedo hacer? Soldando nuevamente, lo voy a soldar de nuevo. Bueno, ahí ya. La segunda soldadura evidentemente ya no queda bien. ¿Por qué? Porque ya he recalentado, y esto es importante, nunca recalienten una soldadura. Hay que cambiar el estaño porque ya no queda de la misma manera. El estaño ya después no sirve, no es tan bueno. Entonces, ¿qué otra cosa se puede usar? Malla de soldante. La malla de soldante es una malla es una malla de cobre que se vende comercialmente, o también se puede hacer con los interiores de cables coaxiles. Esto se puede utilizar enresinándolos, aunque ya traen un poquitito de resina, ¿sí? ¿Y cómo se utiliza esto? Esto se utiliza de la siguiente manera. Se coloca lo que se va a desoldar. Siempre queda un pedacito de algo que uno estuvo desoldando antes. Esto hay que retirarlo. Y es importante que siempre esté la malla de soldante limpia,
¿sí? Entonces, de esta manera, yo lo que hago con esto es absorber el estaño con la malla de soldante. Fíjense, se absorbe el estaño con la malla de soldante. A mí particularmente me gusta más este método para las soldaduras convencionales, las placas convencionales, por supuesto. Fíjense cómo retira bastante el estaño. Otro punto a tener en cuenta para los soldadores es el exceso de calor. Si uno no va a utilizar el soldador por bastante tiempo, es conveniente desenchufarlo, ¿sí? Es conveniente desenchufar el soldador. El soldador, vamos a impedir que el soldador se recaliente demasiado, que la resistencia se pueda llegar a cortar y demás, porque si bien son soldadores chicos este soldador, por ejemplo, es de 40 watts. Este soldador es de 40 watts y es más que suficiente para hacer montajes de electrónica. Pero también puede utilizar algún par de trucos para poder hacer que el soldador tenga mayor cantidad de vida, y es utilizando un regulador. Acá yo tengo un regulador casero que lo tengo en otro video, el armado de este regulador, y yo con un potenciómetro puedo regular la temperatura del soldador. También puedo usar los dimmers que ahora están en las casas de electrónica, que son dimmers para lámparas incandescentes. Ya casi los están rematando, porque como las lámparas incandescentes prácticamente no se usan, pueden utilizar un dimmer, porque básicamente es eso, que lo que hace es bajar la intensidad de la corriente eléctrica en la resistencia del soldador. El otro truco, que es mucho más fácil todavía, es colocar en un soldador viejo, antiguo, el anterior que yo tuve, había colocado una llavecita por acá, ¿sí? Y esa llavecita, ¿qué hacía? Me conmutaba un diodo, me lo ponía en corto o no. Un diodo, un 1N4007, es un diodo de 1000 volt 1 ampere, suficiente para esto. Entonces, ¿qué es lo que hacía esto? Lo que hacía era lo siguiente: cuando yo ponía en corto el diodo, los 220 volt iban directo a la resistencia del soldador, por lo tanto daba la máxima potencia. Pero cuando yo desconectaba la llavecita, se intercalaba el diodo, ¿sí? Voy a poner un pequeño esquema. Se intercala el diodo, y entonces eso hace que los 220 volt se rectifiquen, o sea, queden solamente en un solo ciclo. Por lo tanto, en lugar de ir 220 van a ir 110, entonces la potencia va a disminuir a la mitad. Con eso también es suficiente como para que uno mantenga el soldador tibio todo el tiempo cuando está trabajando, y cuando lo va a utilizar efectivamente lo pasa a la máxima potencia. Así que bueno, espero que esto les haya servido. Es importante tener en cuenta una herramienta tan valiosa como es el soldador y cuidarlo como corresponde, porque si bien es un elemento muy simple, nos saca de muchos apuros, y bueno, como les decía, bien cuidado puede durar muchísimos años, como ya ni me acuerdo, pero fácilmente más de 15 años tiene este soldador. Así que bueno, para que lo tengan en cuenta. Espero que esto les haya servido. Muchas gracias.